Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. Hoy vamos a seguir con el tema de la sana crítica, vamos a profundizar, vamos a terminar de ver el tema de lógica y vamos a hablar de dos de los elementos más importantes de la sana crítica, que es la máxima de la experiencia y la regla de la ciencia. Bien, entonces entremos. La lógica es uno de los criterios de valoración, según se ha dicho por la doctrina mayoritaria, y les decía en el último episodio, y hoy lo reitero, que para conocer lo mínimo que se debe saber de lógica para hacer bien el ejercicio de valoración probatoria, pues se deben conocer, a mi modo de ver, 4 cosas. El concepto, que ya lo analizamos, básicamente la lógica nos enseña a evaluar la calidad de un argumento, de un razonamiento, saber si es bueno o es malo. A partir de esa idea de bueno o malo, lo que estamos diciendo es si la conclusión del argumento, que está compuesto por premisas, es aceptable, si es correcta. Y por eso es un tema que nos interesa a todos en cualquier momento de nuestra vida, incluso en la cotidianidad. Obviamente, cuando uno habla de lógica pareciera que es solamente una cosa, pero en realidad hay muchos tipos de lógica. Pues la lógica clásica deductiva, que es con la que nació, que se le atribuye el origen a Aristóteles, pero también, por ejemplo, la lógica inductiva, que nace un poco más bajo el desarrollo del método científico, de la ciencia. La lógica deóntica, la lógica de las normas, que también es una lógica particularmente interesante, y las lógicas divergentes como una reacción para resolver los conflictos o los eventuales vacíos que se le encontraron a las lógicas previas. Esto es un mar de información, por eso se estudia lógica de forma individual, incluso en disciplinas como la filosofía. Pero para nosotros me importa el concepto, me interesa que definamos ahora sí los 3 puntos que quiero, que son los modelos lógicos de razonamiento, los principios universales de la lógica y hablar un poco de las falacias y la valoración de la prueba. Permítame decir algo más sobre el concepto. En últimas, la valoración de la prueba, el razonamiento probatorio, no es más que la conexión de premisas, concatenar premisas, unirlas, hacer costuras con un hilo. La costura y el hilo viene siendo pues la lógica. Entonces, lo que nos enseña la lógica es, en materia ya de valoración probatoria, es cómo están conectadas las premisas con el objetivo de evaluar la calidad de la conclusión, ¿no? Qué tan aceptable nos resulta la conclusión, que la conclusión final de la valoración de la prueba siempre va a ser el enunciado probatorio sobre los hechos jurídicamente relevantes o el tema de prueba. Ya ustedes saben a qué me refiero cuando hablamos de estas expresiones. Bien, sobre el modelo lógico de razonamiento también lo vimos en el último episodio. Normalmente lo que uno hace cuando habla de modelos lógicos de razonamiento es agruparlo en 2 grandes bloques, deductivo e inductivo, y comprender que la idea de lo deductivo es que si las premisas son verdaderas, el razonamiento deductivo me asegura no solamente la verdad de la conclusión, sino además me puede asegurar la validez absoluta de la conclusión. Digamos que el razonamiento deductivo, siempre que las premisas sean verdaderas, nos puede asegurar la verdad y la validez de la conclusión. En cambio, los razonamientos inductivos tienen como característica particular que no aseguran la verdad de la conclusión y tampoco que la conclusión sea válida en términos absolutos. Ya saben ustedes que por validez entendemos que la conclusión se derive necesariamente de las premisas. El razonamiento inductivo lo que dice es que si se hace bien, se hace de forma correcta, la conclusión se evalúa en términos de probabilidad, puede ser más o menos, puede ser muy probable, y en esa medida, como es muy probable, nos resulta aceptable. Hay autores que hablan de validez material, ya no una validez formal, fría, como el deductivo, sino una validez material o de cada caso particular, que es la validez propia del razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento probatorio se mueve dentro de lo inductivo, pero claro, la primera reacción que ustedes pueden tener es, venga, profesor, pero el juez no hace experimentación. El juez no es que tenga 100 casos en concreto, experimente y llegue a conclusiones, es cierto.
Lo que pasa es que dentro de la inducción hay diferentes modelos de inducción, diferentes tipos de inducción. Esa inducción de experimentación, que es la que utiliza la ciencia, se le llama, apunten este nombre para que lo diferenciemos, se le denomina inducción generalizadora. Entonces, esa inducción generalizadora es la experimentación. Entonces, se hacen muchos experimentos, casos en concreto, situaciones en concreto, se analiza la uniformidad de las muestras, se analiza que se haya realizado una experimentación correcta, y si hay entre más cantidad de muestras y que sean uniformes en sus resultados, pues entonces la conclusión, que es la generalización, pues será de mayor calidad, ¿no? De las variables para evaluar la calidad de la conclusión en una inducción generalizadora sería la cantidad de muestras. A mayor cantidad de muestras, mayor calidad de la conclusión, y la uniformidad de la muestra. Si las muestras se hicieron en las mismas condiciones, dieron los mismos resultados, pues mayor calidad de la conclusión. Claro, eso el juez no lo hace. Entonces, como el juez no lo hace, quedan dos opciones, que lo hablábamos también en la sesión anterior, que es por un lado la inducción probabilística y por el otro las llamadas abducciones o el razonar bajo la mejor explicación. Teniendo en cuenta que ubicados en la decisión judicial, particularmente la sentencia, los hechos jurídicamente relevantes o el tema de prueba ya está delimitado, ya es algo que está identificado y que limita la decisión judicial, entonces se prefiere la inducción probabilística, porque lo que el juez hace es preguntarse si esos hechos jurídicamente relevantes, qué tanto han quedado acreditados, demostrados en torno a las pruebas que se produjeron en el proceso o que están dentro de la audiencia, dentro del expediente. Entonces se razona del tema de prueba a las pruebas que están dentro del proceso. En cambio, en la abducción, que es el razonamiento en términos investigativos, en la investigación, la abducción es muy famosa o se caracteriza muy bien en Sherlock Holmes, este personaje que a mí me fascina, me encanta, de Arthur Conan Doyle, este personaje literario que además ha sido llevado a películas y series, porque el Sherlock Holmes razona de forma abductiva constantemente. Entonces, claro, el que abduce no está limitado en las hipótesis, no está limitado a ningún hecho jurídicamente relevante, sino que va analizando casos en concreto y va planteando la mejor hipótesis que explique lo que está viviendo, lo que está al frente de la persona, lo que está demostrado. Entonces, bien, lo importante, y esto es lo que quiero que no olviden, es que siempre en el razonamiento probatorio, en la valoración de la prueba, la conclusión de que el juez llega o la jueza llega, siempre va a ser en términos de probabilidad. Puede ser muy probable o poco probable o medianamente probable, pero siempre va a ser en términos de probabilidad. Y que nunca la conclusión se deriva necesariamente de las premisas del razonamiento. O sea que nunca es una validez formal, sino siempre estamos ante validez material. Esto es así independientemente del juez cómo presente los argumentos o cómo psicológicamente o mentalmente razone. Digamos, no es tan relevante el juez cómo internamente razone, y tampoco es tan relevante cómo presente las premisas dentro del argumento, dentro de la decisión judicial, porque al margen de eso las premisas tienen características que hacen que no podamos hablar de una lógica deductiva. Voy a poner un ejemplo para demostrarlo. Un juez podría decir como premisa mayor: una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces estaría razonando bajo una premisa general muy potente en términos de aceptación. Una persona no puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Premisa menor: Ronald Sanabria estaba en la Universidad Libre orientando la clase de Derecho Probatorio de 6 a 8 de la mañana el 2 de mayo del 2025. En consecuencia, en conclusión, Ronald no pudo haber cometido el delito en la medida que se cometió durante las 6 y 8 de la mañana del día correspondiente. Ese razonamiento, si lo vemos a nivel formal, se parece o es un razonamiento deductivo. Premisa general, le aplico una premisa particular y llego a una conclusión.
Sin embargo, lo interesante es que esa conclusión no deja de ser, primero, probable, es lo más importante, pero adicionalmente, teniendo en cuenta las características de las premisas, perdón, tampoco hay una validez absoluta. En la medida que si analizamos el contenido y la calidad de las premisas, esa conclusión no es válida en términos absolutos. Vamos a mirar por qué. Primero, porque si bien la conclusión, la premisa general de que una persona no puede estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes, es obviamente proviene de la ciencia ha experimentado a nivel físico y ha hablado de las limitaciones de la materia y del cuerpo humano en particular, no deja de ser, aunque es una ley universal, es un conocimiento tan afianzado que lo damos por verdad absoluta, en términos filosóficos no deja de ser una altísima probabilidad, porque estamos razonando con base en lo que hasta ahora hemos logrado vivir. Razonamos con la experimentación y no sabemos mañana qué podamos investigar nuevo, qué conclusiones llegamos nuevas sobre la materia. Es decir, esa ley universal se ha formado a partir de la experiencia. No es una idea abstracta universal, sino está formado a partir de la experiencia. Y como está formado a partir de la experiencia, no, aunque sea ley universal, aunque nunca ha sido falseada, no le quita su carácter probabilístico. Pero adicionalmente, si ustedes me dicen, no, profesor, pero estamos siendo demasiado quisquillosos, realmente pues eso siempre va a ser así, es una ley universal, yo le diría, bueno, listo, le acepto. Pero el problema es que la premisa menor, es decir, que se demostró que Ronald estaba en la Universidad Libre, es un hecho probado, que para llegar a esa conclusión se tuvo que hacer un razonamiento probatorio previo. Se tuvo que haber evaluado pruebas, testimonios, documentos, videos, bueno, las pruebas que se hayan analizado. Eso quiere decir que la premisa menor es producto de una valoración probatoria y en consecuencia eso es probable. Puede ser altísimamente probable en razón a las pruebas que tengamos, pero no deja de ser probable. Entonces, si las dos premisas, sobre todo la segunda, para no generar tanto debate, sino directamente irme a una que creo que es difícil de discutir, si esa segunda premisa es probable, entonces la conclusión también lo será. Y si la conclusión es probable, quiere decir que no podemos asegurar la verdad o falsedad de ella y en consecuencia también sería muy difícil plantear una validez material, a menos que la circunscribamos a algo netamente formal. Pero lo importante, lo relevante es la probabilidad de la conclusión. Entonces, para avanzar, el modelo lógico de razonamiento en términos justificativos, racionales, en términos de corrección del razonamiento, es una inducción probabilística en la medida que la conclusión siempre se arrojará en términos de probabilidad y dos, se razona de los hechos jurídicamente relevantes a las pruebas obrantes dentro del expediente. El tercer punto que quiero que miremos, que profundicemos, que vendría siendo lo nuevo de la clase, sería los principios universales de la lógica. Estoy convencido que conocer los principios universales de la lógica y sus aplicaciones en el razonamiento probatorio nos hacen mejores abogados en la valoración de la prueba. Porque cuando presentemos, cuando critiquemos, cuando denunciemos un error, cuando le digamos al juez que la contraparte, el fiscal, o el demandante o el demandado, dependiendo de la posición en la que tengamos, se está equivocando en la propuesta del alegato de conclusión sobre la valoración probatoria, decirle que se equivoca en la medida que está irrespetando el principio lógico de no contradicción, que está irrespetando el principio lógico de identidad, que está irrespetando el principio de razón suficiente o de tercero excluido, me parece que eso ya deja de ser una opinión del abogado y pasa a ser un argumento racional, intersubjetivo y verificable si es correcto o es incorrecto. Lo mismo si estoy en un recurso de apelación, de impugnación especial, en una casación, por ejemplo, que son tan técnicas, o en una tutela. No quiero irme demasiado a una clase de lógica, pero sí solamente mencionar el contenido del principio y la utilidad del principio. En primer lugar, hablemos del principio de identidad. Ese principio de identidad se plantea como AESA. Lo que invita a reflexionar es sobre la individualidad, la autonomía de algo, del objeto, ¿no? Cada objeto goza de unas características que lo hacen único cuando lo evaluamos desde un plano lógico. Y lo mínimo que se puede hacer es reconocer esa individualidad, esa autonomía y a partir de esa autonomía entrar a razonar. Si lo llevamos en términos de pruebas,
me parece que el punto crucial tiene que ver no solamente con la existencia y autonomía e independencia de cada prueba dentro del proceso, que me parece que eso es obvio, sino sobre todo, y aquí viene la clave, en el reconocimiento del contenido que cada prueba le arroja al proceso. Cuando digo contenido me refiero a la información. Un juez y las partes tienen el deber ético en términos de racionalidad de reconocer objetivamente la información que la prueba contiene, sin entrar a adicionarla, a tergiversarla u omitir la información que la prueba tenga, al margen de que le convenga o no le convenga a la parte. Y cuando el juez o las partes en sus alegatos cometen ese error de no respetar objetivamente el contenido de la prueba, pues están violando el principio lógico de identidad. Es tan importante esto que en casación hay un tipo de error, una tipología de error que se presenta cuando se viola el principio de identidad. Ese error se alega, se plantea como un error de hecho por una violación indirecta de la ley sustancial, y lo que se dice es que hay una violación al principio lógico de identidad. A ese nivel de importancia está este principio lógico. En segundo lugar está el principio lógico de no contradicción, que me parece también muy importante. Este principio reza textualmente que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, lo que nos invita en términos prácticos, a mi modo de ver, este principio es que en muchas ocasiones uno observa que hay premisas que se plantean en el ejercicio probatorio. Puede ser por las pruebas, puede ser incluso por los abogados, pero especialmente por las pruebas. Entonces, las pruebas traen información, premisas, enunciados, que esos enunciados se contradicen entre sí. ¿Por qué decimos que se contradicen? Porque conforme el conocimiento afianzado, decimos que son incompatibles. Hombre, no es posible que esas dos cosas hayan ocurrido. Entonces, el principio lógico no contradicción inmediatamente nos pone una alerta y dice, mire, como conforme el conocimiento afianzado, esas dos cosas son incompatibles, entonces, ojo que esa es la clave, es imposible que las dos sean verdaderas. No puede ser cierto que las dos sean verdaderas, no cabe lógicamente hablando. Una es verdadera o la otra es falsa. O también puede pasar que las dos sean falsas. Pero lo importante o lo relevante en términos de la valoración probatoria es que las dos no pueden ser verdaderas porque se repelen, porque son incompatibles. Entonces, al ser incompatibles, el juzgador tiene que, a partir de todo el ejercicio intelectual de la valoración de la prueba, tomar una decisión en torno a si va a considerar una verdadera y la otra falsa o las dos falsas. Eso lo hará teniendo en cuenta las particularidades del caso. Para eso nos sirve el principio lógico de no contradicción. Entonces, es muy importante en los alegatos, en las decisiones judiciales, hacer uso de este principio. En tercer lugar está el principio de tercero excluido. El tercero excluido es un principio que nació, que se desarrolló para entender la aplicación del valor verdad de las proposiciones. Entonces, lo que dice el principio de tercero excluido es que una proposición en términos de valor verdad es verdadera o es falsa. No cabe una tercera opción. La tercera opción se excluye. Y cuando yo asumo una de las dos tesis, o sea, si yo asumo que es verdadera, estoy diciendo en otras palabras que no es falsa. Y si yo digo que es falsa, estoy diciendo en otras palabras que no es verdadera. Entonces, son excluyentes. E insisto en esto, en valor verdad no cabe la posibilidad de una tercera opción. Esto a mí me parece que es especialmente útil para entender la decisión judicial. Como lo hemos mencionado en otros momentos, los enunciados probatorios son positivos o negativos. El juez dice, ¿está aprobado algo o no está aprobado algo? No cabe una tercera posibilidad, una tercera opción. Entonces, me parece a mí que es especialmente importante en la decisión. No descarto que eventualmente en el ejercicio ya de valoración de alguna prueba en concreto podamos restarle valor probatorio, por ejemplo, a una declaración o a una prueba pericial, a un testimonio, porque observemos que una misma proposición la está dando por verdadera y está en algún momento mencionando que es falsa. Apenas veamos eso, es una alerta en la valoración.
uno tendría que, si estamos en la práctica de la prueba, en la producción, alertar que no es posible y hacerle preguntas a la persona para que aclare el punto, cuál es su visión sobre el tema. Pero cuando estamos en valoración tiende a tocarse con la no contradicción. Entonces es más al punto de la decisión, aunque pues cada caso particular nos puede dar una visión distinta. Y por último, este es muy importante en temas probatorios, que es el principio de razón suficiente. Entonces vamos a mirar la idea en términos probatorios. Por favor, atención absoluta porque esto nos va a servir mucho. Es que toda proposición fáctica, es decir, todo enunciado referido a los hechos, a la realidad, sea que provenga del juez, sea que provenga de los abogados, perdón, o sea que provenga de un declarante, de una prueba, de un testigo, un perito, o incluso un documento, solamente será aceptado si y solo si obran razones que nos llevan a decir que la conclusión o que la tesis es aceptable. En otras palabras, al margen de quién lo diga, al margen de la autoridad que lo diga, el juez, el abogado, el perito, no importa, lo que hace que aceptemos un enunciado relacionado con la realidad, con los hechos, con lo fáctico, es las razones que tiene esa persona, ese hablante, para decirlo. Si un juez da por probado un hecho, lo interesante no es que lo dé por probado. Lo que vale en términos de razón suficiente es cuáles son las razones que tuvo para darlo por probado. Si un perito dice que el testigo o que la víctima tiene problemas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, no importa tanto la conclusión en sí misma. Lo que importa es preguntarse con base en qué o por qué el perito llega a esa conclusión. Lo mismo un testigo. Si un testigo dice que observó, que vio o dice que el acusado fue el que disparó, que sería la conclusión del testigo, no importa tanto la conclusión. Lo que interesa es preguntarle por qué, las razones para llegar a esa conclusión. El Código General del Proceso lo dice de una forma que me gusta. Dice la razón de su dicho. Hay que preguntarle a los testigos la razón o la ciencia de su dicho. Esa es la expresión del código. Y eso tiene que ver con la razón suficiente. Finalmente, y ya para, digamos, ir terminando esta primera parte sobre lógica, para luego ya avanzar sobre máximas o reglas de la experiencia, a mí lo último que me llama la atención y que yo recomendaría estudiar y profundizar, no lo vamos a hacer mucho en la clase porque la alargamos demasiado y tenemos que ir a otros temas, tal vez lo dejaremos para otro episodio independiente, es el tema de las falacias. Las falacias, como ustedes recordarán, son argumentos que en principio uno pensaría que están bien planteados. Argumentos que en principio uno puede juzgar como correctos o razonables, pero que luego cuando uno se detiene un poco a analizarlo desde la racionalidad del sistema 2 de pensamiento, siguiendo a Daniel Kahneman, que es el pensamiento más racional, uno dice, no, aquí hay un error. Hay un listado de falacias, pero más que analizar cada listado, yo lo que los invito es a dos cosas. En primer lugar, entender que puede ocurrir que lo que sea una falacia en términos de lógica deductiva sea un buen argumento en términos de lógica inductiva. Porque recuerden que la deducción siempre establece la validez absoluta y dice que puede asegurar la verdad a la conclusión si las premisas son verdaderas. Entonces, claro, tiene una lógica distinta, una estructuración distinta. Entonces, ahí puede ocurrir que decir que le aplico una característica del grupo a un sujeto, eso puede considerarse una falacia en términos deductivos. Porque claro, que el grupo tenga unas características, de eso no se sigue necesariamente que un miembro lo tenga, porque puede pasar que el miembro no tenga, pero otras características sí las tenga. Sin embargo, eso que es una falacia en términos deductivos o una falacia formal en términos de lógicas como esta, puede ser un buen argumento en una lógica inductiva. Porque claro, como lo hemos dicho, la inducción, su conclusión es probable y es aceptable en términos de validez o es razonable en términos de validez. Entonces, por ejemplo, una máxima de la experiencia que podría ser considerada una falacia de composición puede ser un buen argumento que nos lleve a una conclusión aceptable en términos inductivos. Entonces, mi recomendación es, tener muy presente esto, que las falacias son falacias dependiendo del tipo de modelo lógico en el que nos encontremos. Y dos, estudiar cada una de las falacias, pero bajo una clave probatoria. Por ejemplo, preguntarse cómo se podría dar una falacia de non sequitur, no se sigue en materia de valoración de la prueba, o ad hominem, por ejemplo, cómo se podría dar cuando el juez razona en términos probatorios,
o bueno, tantas otras falacias que se han identificado por parte de los estudiosos de lógica. Bien, hasta aquí entonces lógica, y pasaremos entonces a estudiar las máximas o reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rsanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.